amigos, bienvenidos a un nuevo SMR, Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne, capítulo 12. A fin de abreviar la distancia, el guía dejó a la derecha el trazado de la vía cuyos trabajos se estaban ejecutando. El ferrocarril, a causa de los obstáculos que ofrecían las caprichosas ramificaciones de los montes Vinyas, no seguía el camino más corto, que era el que importaba tomar. El Parsi, muy familiarizado con los senderos de su país, pretendía ganar unas 20 millas atajando por la selva y descansaron en esto. Phileas Fogg y Francis Cromarty, metidos hasta el cuello en sus cuévanos, iban muy traqueteados por el rudo trote del elefante, a quien imprimía su conductor una marcha rápida, pero soportaba la situación con la flema más británica, hablando por otra parte poco y viéndose apenas el uno al otro. En cuanto a Picaporte, apostado sobre el lomo del animal y directamente sometido a los vaivenes, cuidaba muy bien, según lo había recomendado su amo, de no tener la lengua entre los dientes. El buen muchacho, ora despedido hacia el cuello del elefante, ora hacia las ancas, daba volteretas como un clown sobre el trampolín, pero en medio de sus saltos de carpa se reía y bromeaba, sacando de vez en cuando un terrón de azúcar que el inteligente Johnny tomaba con la trompa sin interrumpir un solo instante su trote regular. Después de 2 horas de marcha, el guía detuvo al elefante y le dio 1 hora de descanso. El animal devoró ramas y arbustos después de haber bebido en una charca inmediata. Sir Francis Cromarty no se quejó de esta parada, pues estaba molido. Mr. Fogg parecía estar tan fresco como si acabara de salir de su cama. Pero este hierro, respondió Picaporte, que se ocupaba de preparar un almuerzo breve. A las 12 dio el guía la señal de marcha. El país tomó luego un aspecto muy agreste. A las grandes selvas sucedieron los bosques de tamarindos y de palmeras enanas, y luego extensas llanuras áridas erizadas de árboles raquíticos y sembradas de grandes pedriscos de sienita. Toda esta parte del alto Montelbón, poco frecuentada por los viajeros, estaba habitada por una población fanática, endurecida en las prácticas más terribles en la religión india. La dominación de los ingleses no ha podido establecerse regularmente sobre un territorio sometido a la influencia de los rajáes, a quienes hubiera sido difícil alcanzar esos inaccesibles retiros de los Pinhao. Varias veces se vieron bandadas de hindúes feroces que hacían un ademán de cólera al observar el rápido paso del elefante. Por otra parte, el Percy los evitaba en lo posible, considerándolos como gente de mal encuentro. Se vieron pocos animales durante esta jornada y apenas algunos monos que huían haciendo 1000 contorsiones y muecas que divertían mucho Picaporte. Entre otras ideas había una que inquietaba mucho a este pobre muchacho. ¿Qué haría Mr. Fogg del elefante cuando hubiese llegado a la estación de Allahabad? Se lo llevaría. Imposible. El precio del transporte añadido al de la compra sería una ruina. Lo vendería o le daría libertad. Ese apreciable animal bien merecía que se le tuviese consideración. Si por casualidad Mr. Fogg se lo regalase, muy apurado se lo vería a él, Picaporte, y esto no dejaba de preocuparle. A las 8 de la noche ya quedaba traspuesta la principal cadena de los Pinhas
Parsi encendió dentro del bungalow una hoguera de ramas secas cuyo calor fue muy apreciado. La cena se compuso con las previsiones compradas en Colby. Los viajeros comieron cual gente rendida y cansada. La conversación, que empezó con algunas frases entrecortadas, se terminó con sonoros ronquidos. El guía estuvo vigilando junto a Keone, que se durmió de pie apoyado en el tronco de un árbol grande. Ningún incidente ocurrió aquella noche. Algunos rugidos de lobos, tigres y de panteras perturbaron alguna vez el silencio, mezclados con los agudos chillidos de los monos. Pero los carnívoros se contentaron con gritar y no hicieron ninguna demostración hostil contra los huéspedes del bungalow. Sir Francis Cromarty dormía pesadamente con un bravo militar curtido en las fatigas. Picaporte, durante un sueño agitado, repitió las volteretas de la víspera, en cuanto Mr. Fogg descansó tan apaciblemente como si se hubiese hallado en su tranquila casa de Savile Row. A las 6 de la mañana se emprendió la marcha. El guía esperaba llegar a la estación de Allahabad aquella misma tarde. De este modo Mr. Fogg no perdería más que una parte de las 48 horas economizadas desde el principio del viaje. Se bajaron las últimas cuestas de los Pinias. Keone seguía su marcha rápida y hacia mediodía el guía dio vuelta al villorrio del Gehenge, situado sobre el Cani, uno de los subafluentes del Ganges. Evitaba siempre los parajes habitados, creyéndose más seguro en el campo desierto, donde se encuentran las primeras depresiones de la cuenca del gran río. La estación de Allahabad estaba a 12 millas al noroeste. Al nordeste se hizo alto bajo un bosquecillo de bananos, cuya fruta, tan sana como el pan y tan suculenta como la crema, dicen los viajeros, muy apreciada. A las 2 el guía entró bajo la cubierta de una selva espesa que debía de atravesar por un espacio de muchas millas. Prefería bajar así a cubierto de los bosques. En todo caso, no había tenido hasta entonces ningún encuentro sensible y el viaje debía de cumplirse al parecer sin accidentes, cuando el elefante, dando algunas señales de inquietud, se paró de repente. Eran entonces las 4. ¿Qué hay?, preguntó Sir Francis Cromarty, quien sacó la cabeza fuera de su cuévano. No lo sé, respondió el Parsi, prestando oído a un murmullo que pasaba por la espesa enramada. Algunos instantes después del murmullo fue más perceptible. Parecía un concierto distante aún, de voces humanas y de instrumentos de cobre. Picaporte se volvía todo ojos y orejas. Mr. Fogg aguardaba pacientemente sin pronunciar una sola palabra. El Parsi saltó a tierra, ató al elefante a un árbol y penetró en lo más espeso del bosque. Algunos minutos después volvió diciendo: una procesión de brahmanes que vienen hacia aquí. Si es posible, procuremos no ser vistos. El guía desató al elefante y lo condujo a una espesura, recomendando a los viajeros que no se apeasen mientras él mismo estaba preparado para montar rápidamente en un caso de hacerse necesaria la fuga. Creyó que la comitiva de fieles pasaría sin verlo, porque lo tupido de la enramada lo ocultaba completamente. El ruido discordante de las voces e instrumentos se acercaba.
cirios la cabeza de la procesión a unos 50 pasos del puesto ocupado por Mr. Fogg y sus compañeros. Distinguían con facilidad a través de las ramas el curioso personal de aquella ceremonia religiosa. En primera línea avanzaban unos sacerdotes cubiertos de mitras y vestidos con largo y abigarrado traje. Estaban rodeados de hombres, mujeres y niños que cantaban una especie de salmodia fúnebre, interrumpida a intervalos iguales por golpes de tam-tam y de timbales. Detrás de ellos un carro de ruedas anchas, cuyos radios figuraban con las llantas un ensortijamiento de serpientes. Apareció una estatua horrorosa. Estaba de pie sobre un gigante derribado que carecía de cabeza. Sir Francis Cromarty reconoció aquella estatua, la diosa Kali. Dijo en voz baja: la diosa del amor y de la muerte. De la muerte, dijo Picaporte. Consiento, dijo Picaporte, pero del amor nunca, vaya mujer fea. El Parsi le hizo seña para que callara. Detrás de ellos algunos brahmanes, en toda la suntuosidad de su traje oriental, arrastraban a una mujer que apenas se sostenía. Esta mujer era joven y blanca como una europea. Su cabeza, su cuello, sus hombros, sus orejas, sus brazos, sus manos, sus pulgares estaban sobrecargados de joyas, collares, brazaletes, pendientes y sortijas. Una túnica recamada de oro y recubierta de una muselina ligera dibujaba los contornos de su talle. Detrás de esta joven contraste a la vista unos guardias armados de sabos que llevaban en el cinco y largas pistolas, unos músicos y una retaguardia de fanáticos cuyos gritos cubrían a veces el estrépito atronador de los instrumentos, cerraban el cortejo. Sir Francis miraba toda esta pompa con aire singularmente triste, volviéndose hacia el guía le dijo: Sooty. El Percy hizo una señal afirmativa y puso un dedo en sus labios. La larga procesión se plegó lentamente bajo los árboles y bien pronto desaparecieron en la profundidad de la selva. Poco a poco se amortiguaron. Hubo todavía algunas ráfagas de lejanos gritos y por último a todo este tumulto sucedió un profundo silencio. Phileas Fogg había oído la palabra pronunciada por Sir Francis Cromarty y tan luego como la procesión desapareció, preguntó: ¿qué es Sooty? Sooty, Mr. Fogg, respondió el brigadier general, es un sacrificio humano pero voluntario. Esa mujer que acabáis de ver será matada mañana. ¡Ay, pillos!, exclamó Picaporte, que no pudo contener este grito de indignación. ¿Y el muerto?, preguntó Mr. Fogg, que llevaba en la comitiva. Este es su marido, el príncipe, replicó. ¿Cómo?, replicó Phileas Fogg, sin que su voz revelase la menor emoción. Esas bárbaras costumbres subsisten todavía en la India y los ingleses no han podido destruirlas. En la mayor parte de la India, respondió Sir Francis Cromarty, esos sacrificios no se cumplen ya, pero no tenemos ninguna influencia sobre esas comarcas salvajes y especialmente sobre ese territorio del Bunken. Toda la falda septentrional de los Biam es el teatro de fuertes saqueos incesantes. Desgraciado, decía Picaporte. Durante la relación del brigadier general, el guía movía la cabeza y cuando aquel terminó de hablar, este último dijo: el sacrificio que ha de verificarse mañana al amanecer no es voluntario. ¿Cómo lo sabéis? Es
historia que todo el mundo conoce en Buchenwald, respondió el guía. Sin embargo, esa desventurada no parecería oponer resistencia, observó Sir Francisco Martin. Es porque la han emborrachado con zumo de cáñamo de opio. Pero ¿a dónde la llevan? A la pagoda de Villaji, a 2 millas de aquí. Allí pasará la noche aguardando la hora del sacrificio. Y ese sacrificio se verificará mañana con los primeros albores del día. Después de esta respuesta, el guía hizo salir al elefante de la espesura y montó sobre su cuello, pero en el momento en que iba a excitarlo con un silbido particular, Mr. Fogg lo detuvo y dirigiéndose a Sir Francisco Martin le dijo: ¿y si salvamos a esa mujer? ¿Salvar a esa mujer, señor Fogg?, exclamó el brigadier general. Tengo todavía 12 horas de adelanto y puedo dedicarla a esto. Sois entonces hombre de corazón, dijo Sir Francisco Martin. Algunas veces, respondió sencillamente mi Phileas Fogg, cuando me sobra tiempo. Bueno amigos, terminamos este capítulo.